Hace 8 días iniciamos una serie de predicaciones que van enfocados hacia la administración y la mayordomía de los recursos materiales, incluyendo el dinero. Durante la semana, leyendo la palabra de Dios, encontré algo muy importante en la Biblia, que siempre es nuevo cuando nosotros nos damos el tiempo de leer la palabra de Dios. Siempre Dios nos habla en cosas que quizás a veces pasamos por desapercibido, pero que siempre hay un mensaje de Dios. Y decidimos colocarle un nombre, agregarle un nombre a esta serie, y es Sanas Finanzas de parte de Dios. El tema de esta segunda predicación en relación a este tema tan importante que es saber administrar lo que Dios nos ha dado, le hemos colocado como título Jesús y su pensamiento al dinero y a las cosas materiales. Sabemos todos que nuestra morada final es en la eternidad con nuestro Dios, ¿cierto? Sin embargo, mientras estamos en esta tierra, el tiempo que Dios nos conceda, los años que Dios nos dé, Dios nos ha dejado una palabra a su iglesia para que podamos ser sabios y prudentes en un área tan difícil, muchas veces tan mal formada como es la buena administración del dinero y de los recursos materiales. Regularmente nosotros apelamos a lo que aprendimos en casa cuando llegamos al tema del manejo del dinero. Pero recordemos la palabra que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, que dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas, y entre ellas encontramos la administración sabia de lo que es el dinero. El dinero en la Biblia se maneja como algo intrínseco, es decir, en sí mismo el dinero no es malo. Es malo la postura que tenemos nosotros, los seres humanos, hacia el dinero. La actitud que tengamos hacia el dinero, hacia los bienes materiales, es lo que Dios va a aprobar o va a rechazar. Y aquí no hablamos si tú eres rico económicamente o no, porque eso es subjetivo, sino es la actitud que tenemos nosotros frente a las cosas materiales. El apóstol Pablo nos deja un pensamiento que es importante tener presente al abordar este tema, y vamos a ver lo que le dijo a los hermanos en Éfeso en el primer siglo, en el versículo 10. Porque raíz de ¿cuántos males? De todos, imagínense. Cuando hablamos de una raíz, hablamos de ¿qué? Del origen, del fundamento, de la base, de la razón. Entonces la Biblia dice, porque raíz de todos los males, y cuando hablamos de males, hablamos de algo que está distorsionado, aquello que está equivocado, aquella percepción o acción que tiene el hombre en relación al dinero. Todos los males es que el amor al dinero, es decir, la prioridad, el lugar que tú le coloques al dinero o a las cosas materiales, será lo que traiga una consecuencia. Dice el versículo 10, sigamos leyendo, el cual codiciando. ¿Qué es la codicia? Es desear algo de manera excesiva. La codicia nos habla de tener lo que tiene el otro, de ser como es el otro. Y podemos hablar desde cosas materiales, desde un carro. La codicia entra en el corazón del hombre y comienza a decir, yo quiero tener una casa mejor para mis hijos, una mejor preparación, una escuela. Y comienza el hombre a codiciar, a desear de manera desmedida algo. Y esa codicia lo lleva a tomar decisiones, la cual los alejan de las cosas de Dios. El tema central es nuestra vida espiritual, es nuestra eternidad. Y el apóstol Pablo dice, el cual codiciando, fíjese que no todos, pero sí algunos. Espero que en esta mañana, en este lugar, si es usted el que tiene problema con el mal uso de las cosas materiales o del dinero, después de este mensaje salgas con una percepción diferente. Y ve la consecuencia, dice el versículo 10, el cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe. Dice otra versión, algunos se desviaron de la fe verdadera. Dice otra versión, algunos
por estas decisiones dejaron la fe por las cosas materiales y por el dinero. Entonces la Biblia nos habla, hermanos, que estas personas dentro de la iglesia comenzaron bien, amaban a Dios, pero algo sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Equivocadamente su pensamiento comenzó a alejarse y a colocar el dinero, las cosas materiales en el lugar que no le corresponden, y comenzaron a extraviarse, se equivocaron, tomaron decisiones desatinadas, la cual los llevó a muchos problemas, entre ellos familiares, con los hijos, con la esposa. Comenzaron a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y ahora me preocupa la última parte del versículo 10. Y fueron traspasados. Eso suena muy fuerte, ¿verdad? Habla de que algo les traspasó su corazón, su alma. Nos habla de sufrimiento, nos habla de dolor. Que esa decisión de buscar codicia en el dinero, en las cosas materiales, los llevó a un dolor muy grande. Dice la Biblia que fueron traspasados de muchos dolores. Dice otra versión, y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cuántas veces no hemos visto que después de que algunos comenzaron de manera desenfrenada a querer tener más cosas materialmente hablando, una cuenta mejor en el banco, quizás un ahorro para su vejez, algunos en esa posición lo quieren colocar, comenzaron a sufrir muchas cosas. Ahora, ese mensaje que Dios le habló a los cristianos de Éfeso en el primer siglo sigue teniendo vigencia para nosotros, porque desafortunadamente el hombre no aprende. Aunque sabe lo que tiene que hacer, se sigue equivocando. Con esa breve introducción vamos a ir a Lucas 10:30 y vamos a ver con la ayuda de Dios algunos pasajes que nos habla acerca de cuál fue la percepción de Jesús en relación a las cosas materiales y al dinero. Nuestro corazón va a estar bien ubicado, va a estar bien alineado, siempre y cuando pensemos y veamos el manejo de nuestros recursos como Jesús los ve. Ya todos tenemos Lucas 10:30. El contexto es que Jesús habla una parábola. Y ya hemos dicho muchas veces que una parábola es una ilustración, una metáfora que sirve para enseñar una verdad bíblica en este caso. Dice el texto 30, respondiendo Jesús, ¿quién habla? Jesús. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿qué, hermanos? La Biblia nos habla de que los ladrones son personas las cuales tienen esta filosofía: lo tuyo es mío. El ladrón tiene como pensamiento que lo que tienes tú le pertenece a él, por eso te lo va a quitar, no importa cuál sea la razón. Entonces, sabemos nosotros que los ladrones son personas que toman aquello que no les pertenece. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos somos cristianos, hermanos? Déjeme decirle algo de parte de Dios. A nosotros los cristianos se nos prohíbe ser ladrones. Amén. Se nos prohíbe tomar lo que no nos pertenece. Hay que tener en cuenta el mensaje de Jesús, porque tenemos que aprender eso de parte de Dios. Dice la Biblia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de alguien que lo despojó de lo que tenía, los cuales le despojaron. ¿Qué más le hicieron? E hiriéndole se fueron, dejándole ¿qué? Imagínense esta escena: después de quitarle lo que tenía, lo golpearon y queda indefenso en ese momento. Versículo 31. Aconteció que descendió ¿quién? Un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Una persona que representa o representaba en aquel entonces a Dios. Tenía que estar alineado su vida a lo que Dios enseñaba. Era el encargado de enseñar a la iglesia, al pueblo de Dios,
a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios enseñaba. Por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo? Eso es lo que Dios enseña a sus hijos, que si te das cuenta que alguien tiene un problema, lo dejes que Él lo resuelva. No. Pero ¿cuántas veces nos pasa como este hombre que sabe de Dios, lo que tiene que hacer, y se entera de una necesidad de un hermano, de un vecino, y lo dejas que Él resuelva su vida como Él pueda y a la de Dios? Este hombre que habla la Biblia, este sacerdote, nos habla que fue egoísta, fue indiferente, no le interesó la situación de este hombre que quedó golpeado ahí en el camino. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando acerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué pasó? Igual, fue indiferente. No le importó la necesidad que tenía en ese momento. Pero un samaritano, según la Biblia, un samaritano era una mezcla de judío con un gentil. Eran despreciados los samaritanos por los judíos radicales, los despreciaban. Había una lucha también de ideología, que dónde se iba a adorar al Mesías, si en Jerusalén o en el monte Serimín. Y había una lucha entre ellos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Y dice la Biblia que un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia. Es decir, vio el incidente y no se quedó solamente como espectador, hizo algo. Y aquí encontramos un principio de Jesús. Si tú te enteras de alguien, de una necesidad, tenemos que involucrarnos. ¿Cuántos dicen amén? Este es el pensamiento de Jesús en relación a las necesidades de los demás. Ahora, no solamente dice que fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles, ¿qué? Ahora, esto que él usó para cuidar a esta persona, le tuvo que costar dinero, ¿cierto? Porque tanto el aceite como el vino y curar las heridas requeriría un costo económico. Y aquí encontramos otro principio. Jesús nos enseña que muchas veces tenemos que despojarnos de algo material para ayudar a aquel que está en necesidad. Hay una frase que dice en el mundo, yo creo que cabe mencionarla aquí: hoy por él, mañana por ti. En esta vida todos necesitamos de todos. Y en algún momento tú puedes ser el buen samaritano, pero también puedes ser el hombre que golpeó la vida y quedó en la calle lastimado por los ladrones. Podemos estar en cualquiera de los dos lugares. El que tú seas el que ayude a otro, o que seas tú el que alguien lo ayude. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la enseñanza de Jesús. Dice la Biblia entonces que le echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. En aquel momento o llevaba un caballo o llevaba un camello, pero era algo personal que le había costado. El punto es de que este hombre samaritano comenzó a usar lo que tenía a su mano para ayudar a aquel que estaba en desgracia, en desventaja, lastimado, golpeado. Y aquí nos habla de algo, de un principio de Dios. Ya dijimos que el pensamiento del ladrón es: lo tuyo es mío. El pensamiento de Dios es: lo mío es tuyo. ¿Sí entendió? El pensamiento de Dios es: lo mío es tuyo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. Es decir, el pensamiento de Dios es siempre dar. El del ladrón es quitar. Algunos dicen: pero me ha costado mi trabajo, mi carro, para poderle dar raya a un hermano. Pastor, usted no sabe cuánto me costó ahorrar esos 1,000 pesos que tengo ahí ahorrados para una emergencia, para que yo los gaste para ir a ver al hermano y llevar una despensa. Usted no lo sabe.
déjeme decirle de parte de Dios que es un pensamiento como el ladrón. Porque si Dios te ha dado, es para que lo compartas. Amén. Así es. Esta parábola nos habla de eso. Y lo llevó al mesón. ¿Y qué más hizo? Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó ¿qué? En aquel tiempo un denario equivalía a un día de salario mínimo. ¿Cuánto se le paga un día a la persona hoy? ¿300, 400, 500 pesos? Él sacó esos 500 pesos y dijo, bueno, no fueron 500, fueron 2 días. 800, fueron 1000 pesos, más o menos. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Usted cree que este hombre samaritano no luchó con ese pensamiento de que me voy a quedar sin dinero? ¿Usted cree que este hombre no luchó con eso? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana si no tengo dinero? Claro que este hombre luchó con ese pensamiento, pero pesó más la voluntad de Dios en su vida. Pregunta, ¿qué gobierna tu corazón y tu mente? ¿Quién gobierna tu corazón y tu mente? ¿Dios o las cosas materiales? Porque si te gobiernan las cosas materiales, nunca estarás dispuesto a dar, porque siempre pensarás que te quedarás sin nada. Fuerte, pero es cierto. La gente que no está acostumbrada a dar es porque no conoce al Dios de la Biblia. Si conocieras a Dios, actuarías como el Dios que alabas. No dudarías, ni lo pensarías. Seguramente este hombre en su corazón tuvo que luchar con ese pensamiento. Si todo lo que he tenido, el caballo, el camello, el aceite, el vino, ¿cuánto me costó? Pero al final pesó más las cosas de Dios y actuó como Dios desea que los hijos de Él actuemos. Lo mío es tuyo. Una palabra fuerte. 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, ¿qué? Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí está la tarea para usted y para mí esta mañana. Le dijo, el que usó ¿qué? Misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Digámoslo fuerte. Y ahí está la tarea para usted y para mí. Ve y haz tú lo mismo. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Seamos como Dios quiere que seamos nosotros. Que lo que tengamos, lo que Dios nos haya dado, poco, mucho, porque aquí no habla de cantidades grandes, habla de actitud hacia las necesidades del otro. Amén. Amén. Entonces Dios nos habla en relación a que tengamos cuidado de su palabra. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Y aquí vamos a ver otra parábola del pensamiento de Jesús en relación a las cosas materiales y el dinero. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que estaban ahí, ve y haz tú lo mismo, entonces lo que Jesús quiere que hagamos con ese mensaje, que es importante alabar como lo hacemos esta mañana y reunirnos, pero hagamos lo que Dios nos enseña en su palabra, hermanos. Amén. Encontramos otra parábola muy conocida, el hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y aquí viene una pregunta, ¿qué haría usted, papá, que tiene a sus hijos en este momento, si alguno de sus hijos le dice, Padre, dame la herencia que me corresponde? ¿Se las da? ¿Papás? Yo tampoco. ¿Verdad que no? Por lo menos dejen que nos moramos, ¿no? Digo, será lo justo. Luego se les da y nos corren de la casa. Ha pasado, ahí está. Entonces, vean la actitud de este padre.
Dice que el hijo le pidió la herencia y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviéndolo perdidamente. Aquí encontramos un principio. Cuando tengas un problema con un hijo que entró en rebeldía y te esté amenazando que se va de casa, es un error detenerlo o retenerlo, bíblicamente hablando. Porque si usted lo detiene, usted lo retiene, le va a hacer la vida imposible. Usted ve a este padre desde la parábola que retuvo a su hijo. ¿Por qué no lo retuvo? Porque sabía que si lo detiene y se queda a la fuerza, mañana va a decirle que le dé materialmente lo que tiene y le va a hacer una vida de cuadritos. Claro. Cuando tu hijo venga a condicionarte, es que me voy de casa, ábrele la puerta y dile que se vaya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estando allá, como este hombre, este joven de la parábola, cuando se dé cuenta que allá afuera hay sufrimiento, va a valorar lo que tenía en casa. Y entonces vendrá con una actitud diferente hacia los padres. Y sabrá cuánto tenía que no supo valorarlo. Ahí está un principio. Claro. ¿Usted cree que el padre no luchó con ese pensamiento en su corazón? Que era su hijo. Le dolió. Pero ¿sabe qué? ¿Quieres la herencia? Ahí está. Y se la dio. Dice que este joven lo juntó todo y se fue a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviéndolo perdidamente. Es decir, como no le costó, no lo valoró. Ahora, no solamente perdió todo lo que su padre había ganado, sino que también perdió tiempo. Porque al final de la parábola, cuando él regresó, ya no regresó con los mismos años con los que se fue. Dicen algunos estudiosos que cuando este hombre regresó, ya era un hombre como de 70 años. Todas las decisiones tienen consecuencias, hermanos. Pero el tiempo pasa. Y es el que menos recuperamos en esta vida. Un tiempo mal invertido, resultado de malas decisiones. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, aquí encontramos un mal manejo de las cosas materiales. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, se dio cuenta que se había equivocado. Y aquí está la respuesta: ¿por qué a los hijos, cuando te quieren condicionar, abres la puerta? Porque se van a dar cuenta allá afuera en el mundo que lo que estaba en casa era mejor. Aquí tienes una cama, había una mesa para comer, tenías vestido, tenías abrigo, tenías dónde estar. Y en el mundo nadie te valora, solamente la familia. Entonces tuvo que aprender por las malas este joven que era mejor lo que tenía en casa. Este hombre de la parábola vivió para contarlo, pero muchos no viven para contar cómo les va cuando toman malas decisiones y piden lo que no les costó y malbaratan lo que nunca les costó ahorrar. Porque es cierto, no, padres, solamente los padres saben cuánto cuesta de lo que está construido en casa. Y a veces los hijos, en cuestión de un arrebato, echan y malbaratan las cosas que con tanto sacrificio le costó a los padres tener. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Nunca habrá un lugar mejor que la casa de los padres. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿qué? El padre sabía que ese hijo iba a regresar. El padre sabía que cuando le pidió la herencia la iba a malgastar. ¿Qué significa eso? Ponga atención. Todos los padres
saben de qué pie cogían los hijos, ¿o no? Sí, hermano. Claro. Y si no lo sabes bien, tienes una idea cuál es el mal que tiene tu hijo, o qué son las cosas en las que tu hijo anda mal. Y este padre sabía de qué pie cojeaba su hijo, y sabía que era un mal administrador y que iba a perder todo lo que tenía y que iba a regresar. Por eso siempre lo estuvo esperando. Papás, mensaje de parte de Dios. Tú sabes en qué cosas andan tus hijos. Tú lo sabes. Claro, a veces te lo guardas, te lo quedas. No quieres que nadie lo sepa. Procuras apoyarles, pero sí sabes en qué andan tus hijos. Qué música escuchan, quiénes son sus amigos y cuáles son los pecados que ellos cometen. Tú lo sabes. Y Dios te lo recuerda en esta mañana, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Se equivoca Dios? Claro que no. Todos los padres sabemos qué hijos tenemos en casa. Por eso este hombre lo estaba esperando. Sabía que iba a regresar. Sabía dónde se iba a equivocar. Y él siempre lo estuvo esperando. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿le reprochó? No. ¿Por qué? Porque otra vez enfatiza, el padre sabía qué hijo tenía y sabía que iba a regresar con las manos vacías. Estaba de más preguntarle o decirle: te lo dije. Por cierto, ¿cómo están sus hijos? Sigue orando por ellos. Sigue pidiendo a Dios por ellos. Sigamos orando por ellos, hermanos. Todos sabemos qué hijos tenemos. Y usted conoce la historia, puede leer todo al final y darse cuenta que al final este hombre de la parábola hizo lo que tenía que hacer. Este hombre nos habla a nosotros que tenemos que saber orar por nuestros hijos y tener mucho cuidado. El pensamiento de Jesús en relación a las cosas materiales son muy importantes. Concluyo con esta historia. Un rey en un país lejano aquí en la tierra era muy conocido por su manera eficiente y eficaz de ser con sus gobernados. La gente lo quería y lo respetaba. Era muy admirado. Pero cierto día decidió irse a otro país donde nadie lo conocía. Y cuando llegó allá, se paró frente a una multitud de gente, que la gente lo que hizo fue ignorarlo. Lo empujaron, le gritaron, lo insultaron. Cuando sus gobernados se enteraron de esto, se preguntaron: ¿por qué no respetaban a nuestro rey si es un gran rey? La respuesta es: porque no lo conocían. Vamos a respetar a Dios y a su palabra cuando le conozcamos de verdad, hermanos.